Comenzaré explicando los términos clave que aparecen en el título de esta presentación. La cultura visual suele referirse a la cultura popular y más específicamente a las estéticas y estilos que corresponden a un cierto momento histórico de una determinada cultura o geografía. Estos incluyen la vestimenta, la arquitectura, la iconografía, los símbolos, la fotografía personal, la publicidad y más recientemente los memes. Naturalmente, una cultura visual hegemónica no excluye la diseminación de otras culturas visuales de grupos subculturales. La cultura visual occidental, aunque heteronormativa, coexiste con una cultura visual queer occidental en su margen. La intervención crítica o autoconsciente sobre la cultura visual es quizá la base misma de lo que llamamos arte contemporáneo, conceptual o postmoderno. El postmodernismo se refiere exclusivamente a la producción estética y artefactos culturales y nunca a una teoría o filosofía. El término postmoderno fue utilizado por primera vez para describir un movimiento de arquitectura en los años 20, aunque retrospectivamente también incluye el cambio estético efectuado por los dadaístas y surrealistas de esta misma década e incluso de la anterior. Si bien estas prácticas estéticas podrían considerarse alejadas de la cultura visual, en tanto se trataría de metaculturas visuales, la historia del arte contemporáneo o postmoderno también produce, o más bien incorpora, su propia cultura visual. La cultura visual también debe ser considerada a través del concepto fenomenológico de historicidad. Para Husserl, la historicidad se refiere a la sedimentación de la creación de mundo, que otorga significado a los entes. Los objetos nunca son percibidos simplemente como entradas sensoriales organizadas en tiempo y espacio, sino que también incluyen significaciones culturales acumuladas a lo largo del tiempo e inculcadas en nuestra crianza. La historicidad predispone nuestra percepción de los objetos de manera automática e inconsciente, preparando aquello que es reconocible e imaginable. La genealogía, un método histórico desarrollado por Michel Foucault e inspirado por Nietzsche, apunta a recuperar momentos históricos clave en la sedimentación de las condiciones de posibilidad que predisponen lo reconocible e incluso lo enunciable. Entonces, una genealogía estética o visual consistiría en recuperar las sedimentaciones más relevantes dentro de la dimensión visual de la historicidad de una cultura, en el sentido husserliano. La diseminación es similar a la historicidad, pero se diferencia en que se centra en las significaciones que los objetos y conceptos adquieren en su uso y circulación dentro de una economía semiótica, prestando especial atención a cómo estos corresponden entre sí como redes de citas. Derrida define su concepto apelando, de diseminación, a la etimología de seminación, sem, que en griego refiere tanto a la semilla como al significado, como se evidencia en el término semiología. Ontológicamente, la diseminación complica inherentemente el origen, el arjé o el principio. De hecho, la diseminación puede entenderse como un origen como anarquía o como complexus originario. Marco Aurelio, el neoplatonista, describe el logos seminal, logos spermatikos, como una chispa de fuego cósmico. El prefijo di en diseminación funciona como de o des, es un deshacer. La diseminación como semilla implica un rastreo de una evolución, mientras que la diseminación como semiosis implica el análisis de las sedimentaciones de significado entre una constelación de objetos o conceptos que colectivamente dotan de sentido a un término particular. Así, la diseminación como semilla y rastreo de evolución refiere al tiempo y la horizontalidad de la acumulación temporal, mientras que la diseminación como semiosis tiene una dimensión espacial, en el sentido de tratar un sistema completo de manera horizontal, en una colección inmanentemente presente toda la vez.
De este modo, concebir la cultura visual como diseminación confunde y desdibuja lo que es citado, lo que es autorado. Este es un anglicismo hecho por un autor. Y la institucionalidad de lo que se considera expuesto y como tal realizado como obra de arte autorizada. La cualidad diseminada de la genealogía es lo que la distingue del análisis genético. Antes de comenzar a abordar las genealogías estéticas de los artistas en cuestión, consideremos una imagen altamente diseminada en la cultura popular, que me he tomado la libertad de recrear aquí en la pared. He incluido el video que utilicé para reproducir adecuadamente la obra icónica, no es irónica, la que estaba en el bucle antes, lo que interrumpe mi estatus como curador o crítico. ¿Puede la citación de una obra por parte de un curador, al copiarla, considerarse una verdadera citación, o bien una exhibición, o bien incluso un acto de autoría? ¿Puede la exhibición de arte ser arte en sí misma? ¿Puede una copia de una obra de arte volverse en una obra de arte original? El recorrido de esta presentación espero nos proporcionará algunas respuestas a estas preguntas. Y era una imagen muy icónico, polémico, transmitido por las redes, ¿no? Aquí estaba el video que estamos viendo, ¿no? Esta es la obra que está acá. Y se vendió 2 veces, una vez por $120,000 y otra vez por 6.24 millones de dólares. Ya, empezamos con... ¿dónde está? Juan Pablo Neira. Ya. Permiso. La genealogía estética de la obra de Juan Pablo Neira hasta cierto punto resulta casi demasiado fácil y obvia dadas sus referencias explícitas a la historia del arte. Su obra se sitúa claramente en la historia del arte de apropiación y de obras que abordan la cuestión del original y la copia, una continuación de las interrogaciones sobre la autoría iniciadas por el dadaísmo. No solo continúa la tradición de este movimiento artístico, sino que, en un nivel meta, también apropia obras famosas del arte de la apropiación. Por ello, lo que hace que esta genealogía estética no sea tan obvia como parece a simple vista, es el elemento recursivo de esta apropiación, que lleva la iterabilidad de estas citas al terreno de lo que el crítico y teórico Nicolas Bourriaud ha denominado postproducción, es decir, un tipo de colaje de medios populares existentes y obras canónicas del arte. Aunque existen razones para estar a favor o en contra de la idea de que el arte de postproducción es una continuación del arte de apropiación o del arte copiado, resulta mucho más claro, como se demostrará en esta presentación, que la saturación de la apropiación en la historia del arte en general, su incorporación y asimilación en la cultura visual del arte, fundó la condición de posibilidad para que la postproducción se constituyera en una práctica artística. Por lo tanto, en extensión, la tesis aquí es que la postproducción de Neira requiere de la lógica interiorizada del arte de apropiación, no solo para construir sobre ella, sino para extenderla y superarla. La complejidad de este método recursivo aplicado a la apropiación se aprecia más claramente en esta imagen inicial ante nosotros, pero será necesario recorrer toda la trayectoria de mi selección de su obra junto con las consideraciones paralelas en la historia del arte y en la filosofía deconstructiva para apreciar plenamente lo que opera en ella, incluida la cita en esta pintura de una de sus propias pinturas, que a su vez cita una pintura famosa de Fontana. No, quedamos aquí. La cita y la apropiación son posibles gracias a un concepto aún más fundamental, el de autoridad, propiedad o pertenencia.
De hecho, la apropiación realiza etimológicamente, en relación a su raíz propio, lo que la citacionalidad lleva a cabo sobre lo citado. En su ensayo, ¿qué es un autor?, Michel Foucault muestra que el concepto de autoría no siempre existió y que cuando fue concebido, no siempre se concibió de la misma manera. La autoría implica efectivamente autoridad y propiedad sobre la obra y, en ciertos modos hermenéuticos, también implica autoridad y propiedad sobre su interpretación, basándose en la biografía y o la intención del autor. Este último punto es interrogado en el famoso ensayo de Roland Barthes, La muerte del autor. La autorización sostiene incluso más que el elemento de la autoría en una obra de arte o de escritura determinada. La autoridad de la autoría también sostiene lo clasificable, lo concebible, lo reconocible. Reconocible no solo como un género de arte o de literatura, sino como portador de algún significado en absoluto bajo un conjunto dado de conceptos o categorías en una cultura local y particular, a la cual aquí también nos referimos como historicidad. Así, para retomar nuestra consideración anterior, el cambio en la cultura visual o historicidad, que es la historia del arte, efectuado por la asimilación del arte de apropiación, autorizó la reconocibilidad y legibilidad de la postproducción como arte. La autoría, desde aproximadamente el siglo XIV, como señala Foucault, se ha convertido en un concepto central de la autorización de lo visual en general, donde la cultura visual autorizada coimplica la autoría autorizada de dicha cultura visual. Anteriormente, el estilo era la marca o huella identificatoria más cercana que podíamos compararse con algo como un autor. Hoy se sabe que un autor produce un estilo, mientras que el estilo caracteriza un movimiento en el que un autor es inevitablemente contextualizado, entendido como una evolución histórica. La autoría es una autocitación en una obra, una cita del autor ausente, donde el símbolo sirve como representación, como represencia del autor, como sustituto de su presencia en su ausencia. Antes de la autoría, el estilo era una firma metafórica de esta presencia ausente. La autoría moderna emplea una firma literal para ello. El primer ejemplo de cuestionamiento de la autoridad de la cultura visual, de la autoridad del arte aceptable y de la autoridad de la autoría es un objeto encontrado intervenido únicamente con la firma del artista. Esta obra, La fuente de Duchamp, suele considerarse el inicio del arte postmoderno conceptual. El filósofo Jacques Derrida insiste en que la ausencia no solo representa el haber estado presente del autor, sino que remite a ello, nos reenvía a ello como un correo electrónico hacia ese otro momento, ese otro ahora, hacia esa otra presencia. La firma es la garante de esta otra presencia ausente en esta presencia y lo garantiza de forma autoritaria. La autenticidad de la firma implica la autenticidad de una presencia que no puede presenciarse en este momento presente. Lo que se garantiza detrás del urinario, transformándolo en la fuente de Duchamp, es la mano firmante del artista, la intención del artista, que garantiza y autentica el urinario no como un mero urinario, sino como arte. Este es precisamente el dispositivo estético que opera en la obra de Maggi, Mierda de artista, donde incluso el excremento, cuando es producido y firmado por un artista, puede ser autorizado como arte. Esta es una cita muy importante en la obra de Neira, dado que el resto de las obras que veremos comentan directamente sobre el arte de la apropiación, lo que viene después, ¿no? Que pone en cuestión la dicotomía entre original y copia, basándose en la autoría. En otras palabras, lo que veremos en el resto del trabajo de Neira es una tradición de citación que se remonta a estas primeras obras que usan la firma. Estas intervenciones críticas sobre la cultura visual de las bellas artes con el tiempo han sido incorporadas en su propio vocabulario.
Ahora, me tomaré un momento para conectar el concepto de citacionalidad de Derrida con su concepto de iterabilidad, que también aparece en el subtítulo de esta sección sobre Neira, cuyo gesto filosófico refleja la afirmación realizada por el arte de apropiación, a saber, que una copia nunca es perfecta y por ende siempre es una derivación, una traducción y nunca meramente reproductiva, sino también productiva, creativa, generativa, excesiva. La iterabilidad como concepto metafísico afirma que la operación ontológica de repetición e identidad está, en su base y origen, ligada a, sino coincidente con, la operación ontológica de cambio, diferencia, devenir y superación. La raíz de iterabilidad, itara, significa, como señala Derrida, lo mismo y lo otro. Y leo aquí, pueden leer también. Como itara, de donde viene la palabra, iterabilidad dice a la vez la repetición de lo mismo y la alteración. Aunque es una posición metafísica general, la iterabilidad proviene en particular de la lectura que Derrida hace de la pulsión de muerte de Freud. Metapsicológicamente, la pulsión de vida es la inmanencia y la eternidad, sin separación entre una hora y otra hora. La pulsión de muerte, en cambio, es la definición, delimitación y puntuación de la temporalidad, atando un momento a sí mismo o bien dividiéndolo o diferenciándolo de otro momento. Así, el trabajo de la pulsión de muerte, al asegurar la identidad y la diferencia de los momentos en el tiempo, es la operación de la repetición y la operación de la diferenciación, a la vez indecidiblemente. Desligación, Entbinden. Leo de nuevo la segunda cita. Por un lado, la iterabilidad es la condición de la constitución de las identidades, de la idealidad de todo concepto en general y por tanto del devenir analizable en general. Pero es también aquello que perturba, resistiéndoles las oposiciones binarias y jerarquizadas que autorizan todo principio de distinción. La iterabilidad de una cita, entonces, marca lo que es similar o debe ser identificado entre dos momentos del tiempo, mientras que al mismo tiempo señala la diferencia de un tiempo que cita otro tiempo. La iterabilidad de una cita significa que necesariamente, al intentar sustituirse por aquello que cita, una cita será siempre, en cierta medida, una sustitución insuficiente. Revivir nuestros recuerdos es un ejemplo de ello. Citar como iterar implica una copia que siempre falla. Copiar por necesidad copia de manera incompleta. La presencia no se representa, no se represencia completamente. Siempre hay un resto del otro de la presencia. Las obras de Neira emplean la cita y la iteración para realizar esta intervención crítica sobre la historia misma de tales intervenciones críticas en el arte. Esta pieza de Warhol es una ilustración del efecto crítico y transformador de la cita y la iteración, un efecto que ya está presente en el resto de su obra a lo largo de su carrera. Al final de esta presentación veremos cómo el trabajo de Neira también entra en este nivel meta. Antes de ello, consideramos su obra en relación con la historia del arte de la apropiación, junto a Maggio, en la obra inicial mostrada por Neira. También se cita a otro artista italiano, Lucio Fontana. Se ve aquí. Aquí, Neira ha pintado una copia de una pintura famosa. A diferencia del arte de apropiación tradicional, la pintura de Neira no utiliza los mismos materiales exactos del original, ni puede interpretarse que esta copia intenta engañar al espectador y hacerse pasar por el original. Y eso es un elemento clásico en el arte de apropiación. La pintura cita tanto a la pintura original como al arte de apropiación original, pero con una diferencia, intencionalmente marcada.
La cita continúa en la tradición de criticar e incluso borrar al autor y sin embargo reintroduce al autor de manera ambivalente. La estética pictórica que evoca la mano del artista, presentificando su ausencia, crea una tensión en el retorno del artista ahí donde su autoridad había estado. Durante bastante tiempo en la historia del arte, retrocediendo y desapareciendo. Hay dos puntos de partida principal en la historia del arte de la apropiación, particularmente en el arte que cuestiona la distinción entre una copia y un original. El primero de estos nos devuelve una vez más a Andy Warhol, quien reprodujo perfectamente, utilizando exactamente los mismos materiales que el original, el embalaje del producto de limpieza doméstico cotidiano, el Brillo Pad. Materialmente y estéticamente, esta copia no puede distinguirse del original. La interpretación estándar en la historia del arte de esta pieza sostiene que la Brillo Box revela que el único garante de la autenticidad de un Brillo Box original no es en absoluto lo que es en sí misma, sino más bien la autorización por parte de su autor, es decir, la empresa de Brillo Pads. Aunque conceptualmente relacionada con el urinario de Duchamp, Warhol lleva más lejos la historia del arte de apropiación utilizando un método exactamente inverso al de la pieza de Duchamp. Todo está presente en la obra, que correspondería a la firma, excepto la firma misma, la firma empresaria. La falta de firma en esta cita no solo pone en cuestión qué autoriza una obra de arte, como en la pieza de Duchamp, sino que también logra interrogar qué constituye una copia y qué un original, un elemento conceptual que no estaba presente en Duchamp. Finalmente, es Sherry Levine quien radicaliza la trayectoria de esta genealogía estética de la copia. El arte de apropiación de Levine no es una copia artística de un objeto no artístico, sino la copia de una obra de arte, como si fuera en sí misma una obra original. Levine fotografió obras famosas en la historia de la fotografía y las expuso. Las fotografías, en cierto sentido, ya son meras copias sin un original, siendo el original un no fotografía, es decir, un negativo. Se podría argumentar que, dada la naturaleza del medio fotográfico, la copia de Levine es, al menos materialmente, idéntica a su copia original. La historiadora del arte Abigail Solomon Godeau señala que ni siquiera esos fotógrafos famosos habían impreso sus propias fotografías, que de hecho no había mano del artista, cuya ausencia podría lamentarse en relación con al menos la materialidad de las fotografías. Como explica Solomon Godeau, Levine hace algo más que cuestionar los límites entre originales y copias. Ella dice, abro cita, como Bartleby, el escribiente de Melville, prefería no hacerlo o responder a decidir, la postura crítica de Levine se manifiesta como un acto de rechazo de la autoría, rechazo intransigente de toda noción de autoexpresión, originalidad o subjetividad. Cierro cita. Sin embargo, este último, la subjetividad, no se ve rechazado, sino apropiado, utilizado, movilizado. La apropiación de lo propio y la propiedad, es decir, en su autoría explicitada. Por cierto, el único indicador para el espectador de que no se trata realmente de la fotografía famosa original es el nombre de la autora, es decir, su firma. Esto se convirtió de inmediato en un problema y un debate legal en el mundo del arte, muy polémico. Levine solo pudo defenderse de las acusaciones de plagio citando precisamente la genealogía estética del arte de apropiación y copia que hemos estado reconstruyendo aquí. Esta historia claramente entra en un bucle de retroalimentación, volviéndose intensamente consciente de sí misma a partir de este punto, y se ilustra de manera evidente con la copia de 2005 de Mike Bidlow, que hace de las cajas de Brillo copiados por Warhol, una copia de una copia.
Con esto entramos en el territorio de la postproducción. Nicolas Bourriaud, en Postproducción, la cultura como escenario, como el arte reprograma el mundo, explica, abro cita, desde comienzos de los años 90, un número cada vez mayor de artistas interpretan, reproducen, reexponen o utilizan obras realizadas por otros o productos culturales disponibles. Ese arte de la postproducción responde a la multiplicación de la oferta cultural global en la era de la información. Podríamos decir que tales artistas que inserten su propio trabajo en el de otros contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original. La materia que manipulan ya no es materia prima. Cierro cita. En otras palabras, los artistas ahora abordan el mundo del arte no como algo inocente, sino como un ensamblaje de formas, de significaciones ya en movimiento, es decir, diseminante, y por tanto, en un modo productivo altamente consciente de su lugar en una historia viva que se despliegue en tiempo real. Las nociones modernistas de creación original y de producción de significado liberal en un vacío ahistórico dejan de tener sentido. Abro cita de nuevo. Postproducción designa el conjunto de procesos efectuados sobre un material grabado, como un conjunto de actividades ligadas al mundo de los servicios y del reciclaje. La postproducción pertenece, pues, al sector terciario, opuesto al sector industrial o agrícola de producción de materias en bruto. Cierro cita. La materia prima, ya sea arcilla o lienzo, refleja el vacío modernista del cubo blanco y al sujeto liberal que crea significado fuera de sus contextos culturales locales. Estos materiales solo resisten la impresión de forma por su propia plasticidad esencial y no por formas semióticas preexistentes específicas. La postproducción implica trabajar con materiales ya culturalmente formados para remezclarlos y resignificarlos. Así, al operar en el nivel terciario, Bourriaud afirma que los artistas hoy se parecen más a la figura del programador, que toma prestadas bibliotecas o módulos de código preescritos, así como la figura del DJ, que samplea canciones ajenas para crear nuevas canciones. Sensibles a los protocolos existentes, los artistas intentan cada vez más recablear o reformar estos sistemas de significado y pensamiento a través de su obra. Bourriaud ve el arte funcionando como una reprogramación hacktivista, como de hackear, de la cultura mediante la manipulación, mutación y remodulación de las formas y signos, tanto de nuestra cultura visual popular como de la cultura visual producida por las bellas artes. Y ahora voy a leer esta cita muy grande, pero vale la pena, yo creo. La postproducción se trata de apoderarse de todos los códigos de la cultura, de todas las formalizaciones de la vida cotidiana, de todas las obras del patrimonio mundial y hacerlos funcionar. Aprender a servirse las formas, a lo cual nos invitan los artistas de los que hablaremos, y ante todo saber apropiárselas y habitarlas. La práctica del DJ, la actividad de un web surfer y de los artistas de la postproducción implican una figura similar del saber, que se caracteriza por la invención de itinerarios a través de la cultura. Los tres son semionautas que antes que nada producen recorridos originales entre los signos. Toda obra es el resultado de un escenario que el artista proyecta sobre la cultura, considerada como el marco de un relato, que a su vez proyecta nuevos escenarios posibles en un movimiento infinito. Ese reciclaje de sonidos, imágenes o formas implica una navegación incesante por los meandros de la historia de la cultura. Navegación que termina volviéndose el tema mismo de la práctica artística. ¿No es el arte, en palabras de Marcel Duchamp, un juego entre todos los hombres, de todas las épocas? La postproducción es la forma contemporánea de ese juego.
Las ideas de postproducción pueden parecer hoy muy evidentes en nuestra era avanzada de Internet, con smartphones y redes sociales ubicuos. Sin embargo, vale la pena señalar que la era del smartphone fue declarada en 2012 y que postproducción se publicó en 2002. Que estos argumentos pueden parecer obvios hoy solo refleja la lucidez que Bourdieu tuvo en aquel momento. Una obra muy popular que recorrió el mundo llamado The Clock o El reloj es un ejemplo clarísimo de arte de postproducción. Además, distingue claramente esta estética del arte de apropiación. The Clock es una película de 24 horas compuesta por fragmentos de toda la historia del cine, donde cada escena contiene un reloj que marca la hora real del lugar donde se proyecta la película. Como prácticamente nadie ha visto la obra en su totalidad, en gran parte debido a las limitaciones de horario de los museos, la experiencia de verla también se convierte en una especie de sampling del DJ. Corte, empalma y en cierto sentido remezcla la película. Postproductiva entonces, tanto en su producción como en su consumo, esta obra se erige como ejemplar. Hemos avanzado más allá de las consecuencias de la copia artística hacia las posibilidades de un collage del paisaje mediático de copias. Esta distinción es precisamente la que podemos observar en ciertas obras de Neira, que no solo copian una obra famosa, sino que empiezan a mezclar diversas referencias de obras célebres. Esto es lo que convierte su apropiación estética, el arte, retroalimentándose recursivamente en un bucle, en un ejemplo esencial de postproducción. Esta obra aquí, por ejemplo, muestra la figura al óleo de Vermeer, descomponiendo una forma de impresión análoga a la fotografía, donde una matriz, como un negativo, es una ausencia original que produce copias de represencias. La postproducción opera aquí como una relectura del método de reproducción mecánica de elección de Andy Warhol, la serigrafía, pero ahora mediante la pintura al óleo académica y hecha a mano. Estas referencias iconográficas no solo forman parte de una cultura visual de pastiche, sino que también resisten críticamente lo que ha sucedido con la desmaterialización de la pintura como consecuencia del arte de apropiación y del arte de la copia. Sus otras pinturas, que son copias más directas de otras obras, ya resistían y intervenían en el arte de la copia, traicionando el método estándar de engañar al espectador para que tome la copia por el original, reintroduciendo la mano del artista ahí donde se había desvanecido. Esta pintura que presenta a Warhol y Vermeer, como acabamos de ver, refuerza esta significación en el propio diálogo del medio material. La lata de sopa de Andy Warhol literalmente se está siendo exprimida como pintura al óleo sobre su Monroe. La postproducción, para Bourdieu al menos, es solo un avance en la desmaterialización del arte, un mayor alejamiento de las prácticas estéticas respecto del artificio manual y del compromiso con la materia prima. Sin embargo, Neira descubre inesperadamente una forma de que la postproducción sirve justamente para lo contrario. Esto culmina de manera más radical en la pintura con la que comenzamos y con la que ahora cerraremos. En esta pintura, el espectador se encuentra en el museo. Podría ser cualquier museo, pero se imagina que quizá estemos en el Louvre y que la balsa de la medusa de Delacroix cuelgue en algún lugar tras esta figura, otra obra célebre citada por Neira. Apocalípticos o acaso alienígena, los espectadores están a la vez rodeados por el arte y compuestos por el arte. De hecho, los propios órganos mediante los cuales esta figura puede ver el arte circundante son ellos mismos obras célebres. Los lienzos azulados cortados de Fontana, cuyas copias habíamos visto representadas por Neira. Estos ojos son las hendiduras en el lienzo, no directamente de las obras de Fontana, sino las hendiduras pintadas, copiadas por Neira. Esta figura que presumiblemente se erige como sustituto de nosotros mismos como espectadores contemporáneos, no puede tener contacto directo con la atmósfera de la sala sin atravesar o ser filtrada por una lata de excremento, sin atravesar el autor anarquizado.
iterar la muerte del autor una y otra vez, como terrores nocturnos persistentes del impulso de muerte que diferencia, domina, supera compulsivamente, se convierte en la cura y en el método para que, dolorosamente, la autoridad reaparezca en la cultura visual contemporánea, nacida de sus propias cenizas, como un fénix en llamas brotando. Lo apolíptico indica una insatisfacción con el mundo tal como ha devenido y un anhelo de retorno al mundo tal como fue. Es melancólico, doliente. La pintura sugiere que el autor experimenta que la desmaterialización, no solo del autor en el artista, sino del artesano en el artista, constituye una forma de crueldad, una modalidad de sadismo en la muerte de la creatividad en cuanto a originación. El espectador moderno rechaza el nihilismo postmoderno respecto de aquello que quizá no merezca ser completamente abandonado. Un cierto liberalismo, autonomía de lo erótico, es decir, también de lo creativo y de lo nutricia, incluso de la intimidad con las propias manos, las verdaderas, las que recogen, organizan y movilizan materiales y herramientas para abrir técnicamente, plásticamente, su mundo. ¿Acaso encontremos una resistencia a nuestra no pertenencia, a los malestares en nuestra cultura que experimentamos, en una cierta a la mano, Zuhandenheit? La iteración de lo traumático, de lo rechazado, de lo inaceptable, deviene un cierto masoquismo que se transforma en una dominación de lo rechazado, en una irrupción vital. La iterabilidad como pulsión de muerte es la convergencia de identidad y diferencia, de actividad y pasividad, y como extensión de ello, las conversiones e inversiones de sadismo y masoquismo. Al invertir la sumisión masoquista al arte en el estado en que se hallaba, Neira ha encontrado un modo de revertirla en un sadismo ejercido sobre el espectador, esta vez sobre el espectador postmoderno, llevándolo a renunciar a su obsesión con la muerte del autor. A través de esta iterabilidad estética y en su inversión, Neira ha transformado las posibilidades estéticas contemporáneas, convirtiendo un dolor estético compulsivo en placeres creativos diseminantes. Ahora vamos a Pablo. Ya. La obra de Pablo Villegas no invoca la historia del arte de manera explícita y autoconsciente como lo hace la de Neira, y por lo tanto no la implica como un modo hermenéutico primario. No obstante, aunque esta presentación será más temática, afectiva e incluso espiritual, comenzaremos intentando rastrear precedentes en la historia del arte occidental. El arte occidental ha representado este tema, tan central para el budismo, de múltiples formas. Este es el cuerpo como sitio de lucha y resistencia. Esto es brotar. Brotar en un registro afectivo es esencialmente ambivalente, evocando tanto el gozo del crecimiento o la renovación como la agonía de la descomposición corporal. Hecha de acero, la escultura es físicamente bastante pesada, pero debido a su estructura de alambre visiblemente hueca, se percibe visualmente como liviana, casi flotante. Las llamas que consumen la figura son igualmente ambivalentes. Aunque amenazantes, también resultan lúdicas y jubilosas, dada que la paleta cromática elegida y el hecho de que a la vez estas llamas son o están convirtiéndose en flores en floración. Por ello resulta difícil afirmar sin ambigüedad si la imagen es vital o mórbida, o si la figura se encuentra en este estado extremo por su propia autonomía o por subyugación externa. Guiados por una genealogía estética afectiva, nuestra primera pieza del arte occidental con la cual establecer una comparación es el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Al igual que brotar, la escultura de Bernini
es psicológicamente ambigua, expresando tanto dolor como placer. El placer en cuestión también es ambiguo. Se puede leer tanto como un rapto divino como un orgasmo desbordante. Y, como en Brotal, el espectador no puede estar seguro de si el ángel está subyugando a Santa Teresa a su éxtasis divino o si esta experiencia es una metáfora de su propia práctica espiritual autónoma, desde sobre sí misma. La práctica espiritual y la religión, por supuesto, no pueden separarse de su dimensión social, lo cual subraya una indecidibilidad esencial entre libertad espiritual y servidumbre espiritual. Es decir, si la religión nos es impuesta o si la elegimos. En esta pieza de Villegas y en otras que consideraremos, observamos un tema emocional similar. El cuerpo es simultáneamente fuente de agencia y su contrario, autonomía y heteronomía. El placer puede ser un vicio esclavizante de la carne y a la vez un éxtasis emporador de lo divino. Por lo tanto, y para regresar a Freud, el placer puede conducir tanto al placer como al dolor. Y en tanto que la práctica ascética es una autodisciplina o autoservidumbre que puede ser dolorosa, su meta es un placer divino. En lo más profundo y esencial del cuerpo, esa parte donde el cuerpo termina y el alma comienza, donde ambos se confunden, también se confunden el placer y el dolor en una iterabilidad de inversiones. Se puede discernir no solo en esta obra de Villegas que hace referencia al budismo, sino de hecho en otras obras suyas, un tema recurrente del cuerpo como desafío, como misión, o incluso como prisión, bloqueo o impasse. Conceptualmente puede trazarse una conexión clara entre estas obras y aquellas que abordan el cuerpo socializado como antagonismo político frente al yo libre o existencial o el sujeto liberal. Podrían ofrecerse muchos ejemplos, como por ejemplo esta pieza de Louise Bourgeois, donde el cuerpo femenino se transforma en y o queda atrapado por el hogar. La arquitectura doméstica y el cuerpo fragmentado representan aquí normas de género opresivas. Si bien Villegas se ha centrado anteriormente en temas sociales y políticos de este tipo, según yo, mi interpretación, el nuevo giro en su obra apunta a una lucha más personal, que es ética y corpórea, y expresada de forma menos simbólica y conceptual. Esto se evidencia sobre todo en el enfoque, no solo en representaciones más realistas de la corporalidad, frente a figuras más ilustrativas en las obras anteriores de carácter sociocultural, sino aún más en el énfasis en el cuerpo en acción. Como se ve acá. Es nueva. Me perdí, perdón. Está buena, ¿no? Sino aún, es menos sociocultural la expresión, sino aún más en el énfasis en el cuerpo en acción, donde lo que más resalta en la representación es el gesto cinético del cuerpo, activando nuestra intencionalidad práctica o empática, o en otros términos, nuestras neuronas espejo. Esta cualidad cinética de la representación y su reverberación empática en el espectador es lo que vincula fuertemente el Brotal de Villegas con la siguiente obra de comparación, El esclavo rebelde de Miguel Ángel. También esta obra de Louise Bourgeois también. Ella. Y es también en lo afectivo que podemos asemejar estas obras más recientes de Villegas a esta referencia histórica más antigua de Miguel Ángel, cuya escultura evoca tanto un erotismo esencial como una desesperación agónica, alegorizando quizá la lucha del propio deseo por expresarse o actualizarse frente a su autocensura o su inhibición. La pieza de Villegas destaca, de hecho, esta dualidad del cuerpo y su deseo como algo a la vez liberador y esclavizante en su transformación de las llamas del fuego
en flores que brotan. ¿Dónde está? Bueno, eso. Lo cual queda capturado en el título de la escultura Brotar. Superar el cuerpo, atravesar el fuego, realiza a la vez una cierta muerte del cuerpo o de la experiencia del cuerpo y el nacimiento de un nuevo cuerpo o una nueva experiencia del cuerpo. Del mismo modo, al calmar el deseo, al controlar el deseo, se despierta y se multiplica el deseo. La intervención de Villegas sobre este símbolo budista nos remite nuevamente a Occidente, al símbolo europeo del fénix, cuya llama es también muerte y vida, un renacimiento. Curiosamente, su transformación de la llama en flor también nos remite al origen de la práctica de los meditadores que se autoinmolan, porque vienen de la sutra que se llama Sutra del Loto. La próxima parte de esta presentación comenzará trazando la historia de esta práctica budista dentro del contexto más amplio de cómo el politeísmo griego y el budismo chino han connotado el significado del fuego en sus sistemas espirituales y, por lo tanto, en sus culturas visuales. Esto me lleva a un análisis comparativo entre esta obra y la de un artista contemporáneo chino, Kai Wong Chang, quien, al igual que Villegas, utiliza el fuego y los materiales quemados como significante estético. Vamos a pasar por un momento no tan analítico del arte y un momento religioso, ¿ya? Aquí tenemos dos dioses. Este es el dios del fuego de las Vedas, de la India. Es el dios del fuego para los griegos, Agni y Hefestos. La segunda consideración temática que quisiera abordar es el del uso del fuego en el proceso artístico, donde la producción de la forma es el efecto o la imagen residual del fuego. Villegas siempre utilizó la madera en su obra, pero en su nuevo giro estético ha comenzado a experimentar con la quema de la madera. Puede ver acá también. Poniendo estas piezas en diálogo con nuestra pieza central en esta selección, el meditador en llamas. Las piezas en conjunto permiten una meditación sobre el fuego tanto en el contexto griego como en el chino. La visión cosmológica del budismo chino que se empleará aquí corresponde a la tradición que inventó la práctica de la autoinmolación meditativa. Esta escuela del budismo chino es quizá la más fiel a sus orígenes indios, es decir, una de las menos influenciadas por el taoísmo. Esta escuela budista, Tian Tai, gira en torno al Sutra del Loto. Este sutra explica la cosmovisión de los elementos, los mismos 4 que se encuentran en la tradición griega. Existen, en efecto, convergencias significativas entre los dos sistemas, y es bastante probable que compartan raíces vagas y distantes en creencias espirituales indoeuropeas. Primero revisaremos rápidamente esta convergencia de forma comparativa y luego analizaremos la obra de Villegas a la luz de lo que este marco ofrece. Para los griegos, el fuego es esencial, sustancial e independiente en su existencia. Para los hindúes, cuya visión influye directamente en la escuela del budismo que nos interesa aquí, Tian Tai, el fuego es a la vez un dios, un elemento natural y un vacío porque toda existencia en esta ontología es interdependiente e insustancial en aislamiento y por sí sola. Así, los griegos consideran el fuego como una realidad fundamental, una sustancia eterna que de hecho cumple un papel en la producción de otras realidades más mundanas. En cambio, los hindúes entienden el fuego como una realidad convencional, en cierto sentido una realidad contingente o accidental que debe emerger dentro del contexto de sus interdependencias, como el combustible y el oxígeno. Nagarjuna explica que la existencia interdependiente implica que ninguna entidad ni sus esencias son individuales o atomísticas, como en la ontología tradicional de la sustancia griega. Voy a saltar esa.
El fuego griego y el hindú cumplen la función de mediador entre la humanidad y la divinidad, pero cada uno concibe esta mediación de manera distinta. El fuego es un mediador divino en la mitología de ambos, desempeñando un papel esencial en la estructura y naturaleza del universo. Ambos ven el fuego como algo vital y destructivo a la vez, así como transformador. Pero la diferencia esencial es que el fuego griego es también tecnológico o una tecnicidad. Este punto será retomado en la siguiente sección. El fuego es también un mediador mundano o humano para ambos, mediante la práctica del sacrificio en cada caso, siendo la mayor similitud el hecho de que para ambos quemar una ofrenda es un modo de comunicación con lo divino. Sin embargo, vale la pena destacar dos diferencias esenciales. Primero, los griegos no creían que sus ofrendas fueran literalmente transportadas a los dioses. De hecho, la carne del sacrificio animal tradicionalmente se apartaba para luego ser comida por los practicantes rituales, como forma de cerrar y celebrar el ritual. Los hindúes, en cambio, al concebir el fuego como la boca de los dioses, literalmente la boca de los dioses, creían que la ofrenda, al ser quemada, era incorporada en la divinidad, en una suerte de transmigración sacrificial. En segundo lugar, el sacrificio griego típicamente tenía como objetivo apelar a los dioses para obtener una excepción para la flexión del orden natural y las leyes del cosmos. En cambio, los hindúes entendían que sus sacrificios mantenían el orden del cosmos, tal como es, al nutrir y sostener la función de los dioses, reponiéndolos, alimentándolos a través de su boca de fuego. De hecho, la función digestiva en los Vedas se llama Jataragni, literalmente fuego estomacal, lo cual refuerza la naturaleza orgánica, consumidora e incorporativa de la noción hindú del fuego. Y uno ve aquí que para los griegos es diferencia, alteración, y para los hindúes es identidad, ¿no? Mantención, lo que vimos con Freud. Ya. En la tradición griega de los elementos, tal como fue adaptada por el cristianismo, el acto de quemar, aunque se realice en honor a la divinidad, no convierte a lo quemado en algo divino, ni lo entrega a los dioses. Una entidad es quemada si es una sustancia compleja y se reduce a las sustancias básicas que la acompañan. El fuego para los griegos es como mucho una analogía de lo divino presente en las sustancias animadas, una analogía divina del alma o de la mente en lo que en realidad son seres no divinos como nosotros. En última instancia, la significación precisa del fuego en ambos sistemas podría depender del concepto que cada uno tiene de la muerte y más específicamente del entendimiento que cada uno tiene de la existencia o del ser después de la muerte. La muerte en Occidente tiene un solo modo, mientras que en el budismo, particularmente en las escuelas que centran los conceptos de samsara y nirvana, como ocurre en nuestro texto central, el Sutra del Loto, la muerte tiene dos modos. La verdadera liberación del apego, el verdadero nirvana, consiste en renunciar al último apego, el de volver al mundo después de haberlo abandonado. El ciclo de reencarnación, el volver a nacer, es el apego final que debe ser abandonado. Las dos narrativas principales ofrecidas en el Sutra del Loto giran en torno al acto de ser quemado vivo. La primera historia representa el fuego como el tipo de muerte que nos hace regresar al mundo en el ciclo de samsara, mientras que la segunda historia presenta el fuego como la muerte final que nos entrega al nirvana, alejándonos de la reencarnación en samsara. En la primera, la humanidad es descrita como niños dentro de una casa en llamas. La casa en llamas es el samsara mismo, el ciclo interminable de la reencarnación, del cual debemos liberarnos. Como nosotros, los niños, estamos apegados a nuestros juguetes y juegos, morimos en las llamas solo para renacer, en lugar de salir de la casa, salir de samsara y entrar en el nirvana. En la segunda historia, el primer registro escrito de la idea de autoinmolación,
un monje budista entra en un profundo estado meditativo, se quema ritualmente vivo, pero no sufre. Es importante destacar que la historia termina con el fuego extinguiéndose. Previamente, en la Sutra del Loto, el propio Buda es descrito como una llama que se apaga en el momento en que abandona el samsara y entra en nirvana. El fuego no puede tener una comprensión tan dinámica en el pensamiento griego ni occidental, donde solo hay un tipo de muerte, donde la muerte es solamente negativa y refiere exclusivamente a regresar a la mera materia, a lo opuesto de lo divino. La muerte para los griegos no está seguida por más vidas mundanas ni por un retiro divino y eterno del ciclo vida-muerte. El concepto de iterabilidad de Derrida, que como él señala tiene una etimología en el hindi, Itara, refleja esta dualidad india budista de la muerte, una connotación que se injerta sin esfuerzo en su lectura de Pulsión de muerte de Freud como un retorno a lo mismo y al mismo tiempo una partida hacia la diferencia, hacia el otro o hacia el más allá. Con este breve, no tan breve, análisis en mano, podemos ahora reflexionar sobre el significado del fuego en la obra de Villegas. Las llamas en la escultura de Villegas, brotar, consumen al meditador tal como en la segunda historia del Sutra del Loto, y al mismo tiempo son el inicio de la vida, una flor que brota. Esta dualidad dinámica, por supuesto, no es tanto occidental como propiamente budista, y sin embargo se transforma al ser citada de manera transcultural. La figura en la escultura, tanto en su forma como en su materialidad, no responde a una estética budista tradicional, y esto exige que consideremos que en la iterabilidad de esta cita hay más diferencia que identidad en juego. La madera, el papel e incluso el plástico arden, pero el metal típicamente no. Físicamente, el hierro tendría que ser pulverizado para prender fuego, pero no es esa la forma elegida por el artista. Es sólido. Estas llamas, por tanto, arden metafísicamente, más allá del mundo natural y mundano. Curiosamente, son las llamas las que están hechas de madera, lo cual sugiere un fuego que no consume algo otro, sino que qua causa sui es un fuego alimentado por el mismo fuego. El cuerpo en la escultura no necesita ser consumido ni destruido por las llamas. El cuerpo es simplemente el sitio de la aparición del fuego, coexistiendo con él. El cuerpo es materialmente más permanente que las llamas. Puede incluso ser su fundamento, lo cual nos remite nuevamente a Occidente. Sin embargo, el punto no es determinar si la obra de Villegas es más occidental o oriental, ni establecer una distinción definitiva entre ambos conceptos de fuego, sino apreciar cómo esta obra en sí misma y en su iterabilidad une estas dos significaciones. Pero performativamente la obra nos introduce en una meditación sobre esa unión y su ambigüedad. Si bien el budismo Tiantai prescinde de deidades, la conexión con lo divino se conserva y configura el concepto de meditación como un sacrificio ascético, una ofrenda de uno mismo al consumo divino. El meditador autoinmolado de Villegas exige una interpretación del fuego a través de esta connotación. La pieza de comparación de Kai Guangxiang, también puede leerse desde esta perspectiva, aunque no sea citada tan directamente como en el caso de Villegas. Guoxiang, más explícitamente, cita la invención china de la pólvora, un artificio plástico y explosivo. Y deberías destacar que plasticidad tiene una connotación de destallar o explotar. En francés, plastiquer significa explotar. Pero ninguno de los dos artistas recurriría más fácilmente, ni de manera principal, a la noción griega de fuego, ni a las nociones cristianas y occidentales que la heredan. La obra de Villegas debe entenderse como un consumo divino. Este es más caso de va experimentando con madera quemada.
La obra de Villegas debe entenderse como un consumo divino por parte de los dioses que realiza una transmigración del alma o mente meditativa, llevándola fuera de samsara y hacia el nirvana. Como hemos visto, la autoinmolación es una vía para alcanzar el nirvana absoluta y permanecer en él para siempre, sin regresar a la experiencia después de la meditación ni a la vida después de la muerte. Como práctica y como imagen visual, otro de Guo Qiang. Como práctica y como imagen visual, tuvo originalmente un sentido positivo, afirmativo y espiritual, sin las connotaciones violentas, resistentes o políticas que ha adquirido en la modernidad. No sé si vieron el afiche, pero el afiche tenía una imagen de la primera autoinmolación política. Y si se nota la cara de los espectadores, no entienden lo que está haciendo, es como muy chocante. Okay. Sí. De hecho, cuando uno observa el primer ejemplo de una manifestación política en forma de autoinmolación por parte de un monje budista, los rostros de los testigos no expresan reconocimiento ni comprensión, sino horror, dolor y compasión. Tal práctica ya era bastante rara y se realizaba en privado, no en un contexto público. Aunque se realizó en la geografía nativa de esta cultura visual, la misma imagen, en un contexto distinto, público y político, adquirió no un significado nuevo, sino uno modificado. La iteración transformadora de esta imagen no se detuvo ahí, sino que fue diseminada rápidamente a Occidente, donde el mismo acto fue realizado en solidaridad con los monjes que protestaban colectivamente contra la guerra de Vietnam. Recientemente, un soldado estadounidense, Aaron Bushnell, se prendió fuego frente a la sede de las Naciones Unidas en Estados Unidos en protesta por el rol de su país en el genocidio en Gaza. El sacrificio espiritual, en el acto original, se ha transformado en sacrificio como martirio. El sacrificio aquí ya no invoca al otro de la vida y la muerte. Significa vida para el otro por quien se muere. La iterabilidad de la citacionalidad, una vez más, solo puede invocar similitud o identidad, demarcando al mismo tiempo la diferencia, transformando aquello que imita. Si bien Villegas invoca todas estas citas, estas resignifican dentro de su propio vocabulario visual, informado tanto por su agencia estética personal como por su contexto geográfico e histórico global. La obra de Villegas significa todas estas cosas en cierta medida, y al mismo tiempo ninguna de ellas, y más que ellas, todo dentro del mismo gesto. Y ahora voy cerrando con un último enfoque. La lente final de interpretación para esta obra es una meditación sobre la conexión entre el fuego y la tecnología, o el artificio, la manipulación manual y el poder del cambio material. La meditación, como se verá, es la forma más primaria e inmediata de la tecnicidad de nuestro yo. La meditación conectada a la tecnología está representada de manera icónica en TV Buddha, del artista coreano Nam-June Paik. Sería demasiado fácil, quizá incluso racista, suponer que TV Buddha busca oponer un oriente budista a un occidente tecnológico. Esta lectura, de hecho, resulta insostenible por la materialidad y las elecciones estéticas de la propia obra por el artista. A saber, que el televisor utilizado es japonés y no occidental. Algo mucho más existencial y universal está en diálogo, es decir, el espíritu y el artificio, o la tecnicidad del yo o del alma. Veremos cómo esto opera estéticamente en esta obra de Paik. Luego consideraremos cómo la neurociencia nos cuenta una historia similar sobre la meditación como tecnología, en cuanto a biofeedback. Y finalmente consideraremos cómo esto opera dentro del vocabulario estético articulado por Villegas. Me queda un párrafo. ¿Ya? TV Buddha de Nam-June Paik es una instalación escultórica en vídeo
compuesta por un televisor en blanco y negro de circuito cerrado, una cámara de video y una estatua de bronce de un Buda sentado. El Buda está sentado con las piernas cruzadas sobre un pedestal simple frente a la pantalla del televisor, mientras que la cámara captura la imagen de la estatua en tiempo real y la proyecta en la pantalla. El monitor resplandeciente refleja la mirada serena del Buda de vuelta hacia sí mismo en un bucle, creando un circuito de retroalimentación recursiva de autoobservación, haciendo del Buda meditador tanto sujeto como espectador de su propia imagen o de su propio yo. Así, lo que vemos ocurrir técnicamente es un claro paralelo con lo que mentalmente se intenta o bien se ejerce por parte del meditador en relación consigo mismo. La recursividad que cierra la brecha entre el observador y lo observado es una técnica que posibilita la transformación del yo, o al menos de la relación del yo, consigo mismo. La meditación en esta pieza se articula como una tecnología recursiva cuyo propósito es reformar la vida psíquica y espiritual mediante la generación artificial o tecnológica de una plasticidad fenomenológica. Meditar, de hecho, es una de las pocas actividades humanas que no solo reorganizan directa y dramáticamente el cerebro de forma plástica, sino que también aumenta la neuroplasticidad en general para contextos futuros. Existen varias tecnologías para mejorar el control mental mediante una señal de retroalimentación de algún signo vital corporal, incluyendo la electroencefalografía. Sin embargo, todas estas dependen en última instancia de la más orgánica e inmediata de las tecnologías de retroalimentación, es decir, la meditación. Al vincular la meditación con la tecnología, la meditación teniendo sus propias asociaciones budistas con el fuego, Pike conecta la meditación con el fuego griego. En términos simples, el fuego es tecnológico para los griegos, tanto para los dioses como para los humanos. Hefesto, que es ese, ¿dónde estoy? Hefesto, un dios del fuego, es el dios de las herramientas y de la tecnicidad. Prometeo, un humano, robó el fuego a Zeus para que mediante el artificio y las herramientas la humanidad pudiera elevar su poder y competir con los dioses. Ya habíamos señalado que la connotación hindú y budista china del fuego no tiene tal asociación. Por lo tanto, Pike reconfigura la transformación meditativa como tecnologización y así nos permite ver brotar bajo una nueva luz. Considerar el fuego como técnico nos permite reinterpretar las elecciones materiales de Villegas, quien, al usar hierro, remite al método de calentar el metal en su obra, a su plasticidad, e invoca así el fuego eterno sobre el meditador, recordando la recursividad de la plasticidad técnica. El metal ya ha sido calentado, enfriado y fijado en una forma, pero el fuego que arde sobre él sugiere que esa forma está abierta a la reformación y que dicha reformación está en manos de quien medita, como una herramienta de Hefestos. Esta es una iteración de una cita que lleva el poniente al oriente. Brotar y TV Buda, de esta manera, reúnen y enlazan el fuego oriental con el fuego occidental. Gracias.